Mientras tanto, amados, estamos aquí siguiendo con los saludos, ¿no? Nuestra hermanita Auri, nuestro hermano Andrés también, gracias a Dios, ya habíamos saludado. Muchas gracias, hermanos, que se están conectando. Y bueno, amados hermanos, pues vamos a iniciar orando al Señor. Vamos a iniciar orando a Cristo, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos fortalezca, que nos lleve de su mano siempre a la gloria de Cristo. Oremos a Él, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos nuestras plegarias a ti, Señor. Elevamos nuestros ruegos a ti, Señor, agradeciéndote la vida que nos has dado, Padre. Agradeciendo la misericordia que has tenido para con nosotros y que no nos has abandonado, Señor. Que nos has permitido presentarnos delante de ti, Señor, para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y por eso estamos confiados en ti, sabiendo que tú nos ayudarás en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Tú conoces nuestra condición, Señor. Sabes que somos polvo. Tú sabes lo más íntimo de nuestros corazones. Y hoy nuestro anhelo, Señor, es entregarnos a ti. Es fortalecernos en ti, Señor. Es limpiarnos por tu bendita sangre, por la guía de tu Espíritu, por el consuelo de tu Espíritu, porque tu Espíritu es el consolador que nos da esperanza de una vida mejor, de una vida digna de la naturaleza de Cristo. Te rogamos que nos seas propicio a nuestros pecados, que seas propicio a nuestras rebeliones. Que permita, Señor, que veamos tu gloria, que veamos tu gozo, que veamos tu santidad, Señor, que te veamos a ti por siempre. Sabes que ¿a quién tenemos en la tierra? Sino a ti, y fuera de ti nada deseamos aquí. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Saludos a su hermanita Leti, ¿verdad? A su hermana Irma, Lara de Playa del Carmen. Y bueno, amados, les saludo, ¿verdad? Pastor Elías, servidor amigo, y aquí está mi esposa, ¿verdad? Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder compartir este tiempo juntos en compañía de todos ustedes, del Señor y su palabra. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que hemos venido hablando esta semana acerca de la unidad con Dios. Acordémonos, amados hermanos, que nosotros primeramente, como hijos de Dios, nos debemos a una comunión íntima con el Señor, a una obediencia, a una sujeción a la voluntad de Cristo. Y entendemos este misterio grande acerca de Cristo y su iglesia como un modelo de matrimonio hermoso que nos da el aliento para poder escudriñar nuestras vidas a la luz de la palabra. Por eso el matrimonio, amados hermanos, tiene que verse siempre desde esa luz, desde la relación entre Cristo y su iglesia. Y Cristo y su iglesia, amados hermanos, es un romance glorioso. Y el Señor espera que su iglesia sea santa, sea digna, que su iglesia le busque con amor, le busque con deseo, con un deseo de santidad, de conformarse a Él, de una unidad. Amados, nosotros estamos unidos a Cristo por el deseo de amarlo, por el entendimiento de lo que Él hizo por nosotros. En esa justicia y santidad de la verdad nos unimos al Señor. Y este ejemplo nos lo ha dado el Señor para que sobre esta roca edifiquemos todo en nuestra vida. Cualquier tipo de relación en nuestra vida, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, debe estar basada en nuestra unidad con el Señor, en nuestra santidad con el Señor. Y hemos abundado un poco en eso con algunos ejemplos. Veíamos, por ejemplo, cómo las pasiones nos dividen. Vemos cómo el pecado nos separa del Señor, rompe esta unidad gloriosa. Pero también sabemos que la obediencia a los mandamientos trae este fruto de unidad, trae este apego al Señor. Dice vamos a leer la tercera carta de Juan. Dice la palabra, amados hermanos, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Él nos amó primero. ¿En verdad hemos meditado en esto, amados hermanos? ¿En verdad hemos meditado cómo es que Cristo nos amó primero? ¿Cómo sería pensar en eso, amados? Veíamos ayer que un acto de justicia grande era pensar que nosotros no éramos nada y que el Señor nos perdonó. ¿Cómo no habíamos de perdonar? Pero ahora vamos a meditar
cómo es que si el Señor nos amó primero, esto debe de manifestar una muestra de amor muy grande de nosotros hacia Él. El que nos haya amado primero, amados hermanos, quiere decir que nosotros no estábamos interesados en Él, no nos interesaba nada de Él. Y si ahora estamos en Cristo y estamos arrepentidos, en realidad debe de interesarnos lo que Él es, lo que Él hace. Dice, es la segunda carta de Juan. Es un extracto nada más, pequeño. Dice la Escritura, segunda carta de Juan, solo un solo capítulo, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amados hermanos, una carta muy pequeña, pero con un gran contenido doctrinal y unas verdades profundas que yo creo que fue tan pequeña que el Señor no quiere que nos distraigamos en otras cosas y enfoquemos algo tan sencillo pero tan profundo, amados hermanos. Dice la palabra, expresa el apóstol Juan y dice, el anciano a la señora elegida. El anciano, refiriéndose ya a un hombre de edad, a un hombre de sabiduría, como anciano, es un acto de humildad, diciendo, pues es el anciano, yo, ¿no? Apóstol Juan, que ya soy un anciano, también refiriéndose a esa calidad de padre, ¿no? Esa calidad de ya un hombre entrado en madurez, y con gran amor se refiere así, con esa palabra, a la señora elegida. ¿Elegida por quién? Bueno, elegida por el Señor, y a sus hijos. Y esto que va a decir a continuación, amados, no lo hemos meditado lo suficiente, porque si lo meditáramos el mundo no estaría como está. Los cristianos no andaríamos fríos, andaríamos fervorosos, pero dice, a quienes yo amo en la verdad. Esto de amar en la verdad, amados hermanos, se refiere a que debemos de amar con los juicios del Señor, con la sabiduría de Dios, con los principios terrenales y espirituales del Señor, porque el Señor da mandamientos para esta tierra y da mandamientos para los cielos, dice el Señor Jesucristo, hágase su voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. ¿Verdad? Las cosas espirituales que no habían sido reveladas nos las ha hecho llegar por medio de Cristo, de tal manera que toda carne le verá y entenderá, ¿verdad? Como hablan los profetas, que llegará un tiempo en que ninguno dirá a su prójimo, conoce al Señor, sino todos le conocerán. A esto me refiero, amados hermanos. Cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos los mandamientos, sabemos nuestra responsabilidad, sabemos la justicia, nuestro amor se vuelve más perfecto. Nuestro amor se vuelve inteligente, nuestro amor se vuelve razonado, nuestro amor se vuelve una convicción, no una emoción. Cuando nuestro amor se vuelve una convicción basado en la palabra del Señor, soporta todo, porque no está hecho a las emociones, ni a las condiciones del mundo, ni a las condiciones del otro.
El otro te puede decir, te puede atacar, te puede decir, pero si tu amor está basado en la verdad del Señor, en la justicia de Dios, en el razonamiento de Dios, en lo que Él nos ha enseñado en su palabra, que no éramos nada, que Él de dónde nos sacó, amados, vamos a seguir amando. Vamos a seguir amando con ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor es sufrido. ¿Saben por qué el amor es sufrido? Porque la razón se mantiene, pero la carne se duele. Las emociones se duelen. La disciplina bíblica es algo muy, muy explícito en esto. Amas a un hermano que ha pecado y está en disciplina, tú quisieras abrazarlo, pero sabes que lo que conviene es que él se arrepienta, y el apartarte te da esa reflexión de que es lo mejor. Y entonces ese amor es en verdad. Y en el matrimonio, amados, ese amor debe ser así, en verdad. No hay otro. No hay otro. Pero esto solamente lo hacen quienes lo hacen. ¿Quiénes pueden amar en la verdad? ¿Quiénes pueden amar en la verdad? Los que andan en los mandamientos del Señor, andan buscando de... Amén. Y los que han conocido la verdad. El que no ha conocido la verdad no puede amar en la verdad. El que no ha conocido a Dios, amados hermanos, no conoce el amor verdadero. Conoce tal vez un amor del mundo, pero no un amor verdadero. ¿Sí, mi cielo? Bueno, ya saludé, ¿verdad? Sí, saludé. Bueno, puedes volver a saludar. Otra no hay vez. ningún problema. Buenas noches a todos, amados hermanos. Y esta parte de la escritura a mí me lleva a otra parte que está en Efesios 5, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, el amor que es conforme a la verdad. Y me pongo a pensar que es grande la responsabilidad que tienen nuestros esposos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, porque ellos tienen que estar alimentándose del Señor, muriendo cada día su carne, siendo también pacientes con nosotras para que sus oraciones no tengan estorbo, y escudriñar de la palabra, porque tienen una responsabilidad con nosotras. ¿Cuál es esa responsabilidad? Dice que amarnos como a sus mismos cuerpos, ¿sí? Sustentarnos y cuidarnos, ¿sí? Pero muchas veces, cuando nosotras no tenemos los ojos puestos en el Señor, sino en el mundo, queremos un cuidado de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras conveniencias, ¿verdad? Pero cuando el esposo nos dice: oye, mi vida, no está bien que murmures, no está bien que te refieras así a la hermana, no está bien que te refieras así al hermano. Ay, pero ¿no viste cómo me habló? Sí, pero bueno, la palabra del Señor dice que perdones, perdona. Oye, mi vida, no está bien que todos los días te metas a esas páginas de moda y nada más estés viendo qué zapatos te vas a comprar, qué blusa te vas a comprar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros no recibimos esto en el espíritu? Nos ofendemos, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que los varones tienen esa responsabilidad de sustentarnos y cuidarnos de acuerdo a la verdad en el Señor. Ese es el amor que es conforme a la verdad. Amén. Así es, amados hermanos, y no hay otro. ¿Quiénes van a poder amar así? El que conoce la verdad, el que está unido a Cristo, el que se está humillando, el que se está limpiando. Ayer veíamos que si estábamos en pecado, que éramos muy ingenuos porque pensábamos que entramos a una reunión marital y que el único problema que tenemos es en nuestro matrimonio, pero no. Si tenemos problemas en nuestro matrimonio, lo más seguro es que tengamos problemas también en nuestra comunión con el Señor, y como fruto de ese pecado, el Señor nos aflige. Entonces, efectivamente, esta palabra que cita mi esposa, el Señor, es lo que explica Juan. Nosotros amamos en la verdad. ¿Qué es lo que manda? ¿Cómo dice el Señor que yo ame? Así voy a amar. No va a ser un amor que solape, un amor que se doblega ante las pasiones, ante los engaños del mundo, de Satanás. Que Satanás lo primero que dice es:
El Señor dijo que ibas a morir, eso no es cierto. El Señor dice que te tienes que esforzar, no, ¿para qué? El Señor dice que tienes que hacer de esta manera, no, pero eso no está bien. Y lamentablemente esto hace que el amor no se fructifique en la verdad, no se sustente en la verdad. El amor en la verdad, amados, es difícil. A la carne no le va a gustar, la carne no puede hacerlo. Necesitamos el Espíritu, amados hermanos. Necesitamos andar conforme al Señor, necesitamos pedírselo, decirle, Señor, yo quiero amar en la verdad, pero quiero conocer la verdad. Por eso, ¿cómo vamos a amar? Si no nos congregamos, si no leemos la palabra, si no estamos en comunión con otros hermanos, si no nos estamos fortaleciendo en las cosas que el Señor nos mandó, porque hay 3 formas en que el Señor nos va a hablar. Una, en el secreto del Señor, decíamos en la mañana, hablando de la santidad. 2, nos va a hablar también a través de otros hermanos que andan en obediencia y vamos a retroalimentarnos, exhortándonos unos a otros, alimentándonos, fortaleciéndonos. Y la tercera es por medio del pastor, que tiene la responsabilidad de cuidar la sana doctrina y dar palabra para que los hermanos ya no anden como niños fluctuantes, sino también crezcan en el conocimiento del Señor y sean edificados en el amor de Dios. Y si nosotros no estamos tomando este alimento y conociendo la verdad y razonando y meditando en la palabra de día y de noche, nuestro amor no va a ser conforme a Cristo, va a ser conforme a Satanás. Y dice la palabra en el versículo 2 de esta carta, dice que esto es a causa, han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, que la verdad permanece en nosotros? Bueno, que estamos pensando en la palabra, que estamos sobrios, que estamos meditando, que estamos acercarnos al Señor, que estamos pidiendo consejo, que estamos pidiendo oración. Amados, no todos podemos. Yo en estos últimos tiempos les he dicho a los hermanos, oren por mí, porque uno se siente débil, no podemos con esta responsabilidad solos, necesitamos el apoyo de la iglesia, las oraciones, necesitamos nosotros estar también cobijados dentro de esta gracia de permanecer a un cuerpo, para que la cabeza, que es Cristo, nos alcance, nos fortalezca, como a todos sus hijos, como la gallina que abre las alas y entran los polluelos para ser arropados. Así nos hace falta. Por eso tenemos que permanecer en esa verdad en nosotros, y estará para siempre con nosotros, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es lo que nos quiere robar Satanás, esta verdad. Satanás no la quiere robar, no ha podido a causa de la gracia de Cristo, pero él la quiere robar. Dice la palabra, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, gracia, misericordia y paz, ¿verdad? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Fíjate cómo se expresa el apóstol Juan, Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Por qué lo expresa así, amados hermanos? ¿Por qué lo expresa así? Hubiese dicho nuestro Señor y Cristo, nuestro Señor y Dios. ¿Por qué acentúa una característica de nuestro Señor? Bueno, para darnos el ejemplo. Porque Juan es el que dice que ama a Cristo debe andar como Él anduvo. Y nos vuelve a decir, Jesús era nuestro ejemplo, verdadero Hijo del Padre, en verdad y en amor. La verdad y el amor, amados hermanos, son necesarios para que podamos caminar en la gracia del Señor. Tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que reconocer realmente dónde hemos fallado, qué estamos haciendo mal, que nos hemos alejado del Señor, y cuando en verdad reconocemos nuestra negligencia en las cosas de Dios, vamos a empezar a prosperar, vamos a empezar a humillarnos, y es necesario que el labrador primero trabaje para después cosechar. O sea, este es un proceso, amados hermanos, que va a ir poco a poco, y aún así el Señor nos da siempre de su consuelo para irnos motivando a medida de que este proceso avanza en nosotros. Dice la Escritura, fíjense cómo dice el anciano a la señora elegida, dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando a la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué bueno que andan conforme a la verdad, porque tendrán amor. Qué bueno que andan conforme a la verdad, porque tendrán sabiduría, porque tendrán gozo, porque tendrán bendición. Serán bienaventurados y andan conforme al mandamiento que recibimos, no conforme al mandamiento del hombre, de la institución, de la sociedad, del mundo, conforme al buen entendimiento que leímos de la palabra. Por eso es tan importante la sana doctrina que se basa en los justos juicios del Señor. El Evangelio verdadero enfoca los juicios de una manera justa, de una manera verdadera,
presentando al Dios de la gloria como el Dios temible, como el Dios poderoso, digno de todo temor, que en su misericordia nos ha amado de una manera hermosa. Pero el falso evangelio ha solapado la conducta del hombre, se basa en el humanismo, en tomar en poco el pecado del hombre para que reine la intransigencia y la mentira de Satanás, y el Señor sea vano en su sacrificio. Cuando no es tan grave el pecado, pues entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces ¿para qué resucitó? Pues no tiene nada de malo, pues de todos modos el Señor me va a perdonar. Y eso no puede ser, eso no dice la Escritura, amados hermanos. Por eso se regocijaba el apóstol Juan. Así nos regocijamos nosotros, amados, de ver a nuestros hijos, a nuestra esposa andando en la verdad. Como decía mi esposa, la palabra dice, el varón sustenta a su esposa, la cuida, la sustenta. Amados, nosotros decíamos en la mañana que lo más cercano a nuestros familiares que tenemos, lo más cercano que nuestros familiares tienen de una Biblia, ¿verdad? Ellos no leen la Biblia, alguna parentela que es inconversa. ¿Saben cuál es la Biblia más cercana que tienen ellos? Nuestro testimonio. Y nosotros tenemos que ser una Biblia viviente, amados hermanos. Y si no conocemos la palabra, no vamos a poder ser un ejemplo de este testimonio, poniendo por obra el entendimiento de la verdad y que otros reciban esta misericordia. Veíamos ayer que el esposo que aborrece a su mujer va a hacer que ella peque, va a hacer que ella tropiece, porque la verdad dice, susténtala, cuídala, dale buen testimonio, dale buen ejemplo, muéstrale el amor, muéstrale la mansedumbre, enséñale a ser mansa, enséñale a ser humilde, enséñale a ser paciente, enséñala a humillarse, dándole tu ejemplo, muéstrale la gloria de Dios, poniéndole tu ejemplo de que pones tú la otra mejilla, de que no contestas mal por bien, de que eres amoroso y paciente como Cristo es paciente con su iglesia. Y así los varones que podrán tener una mujer incrédula tienen la responsabilidad de mostrarle el amor de Dios y la verdad a través de su testimonio. Pero si no tienen esa verdad en ellos, va a ser muy difícil. Igual la esposa que es creyente y tiene un esposo que no es creyente, lo más cercano que él tiene de una Biblia es la conducta de su esposa. Entonces, si no estamos amando en la verdad, y si nosotros nos desesperamos, vamos a hacer tropiezo. Porque imagínense, va a decir mi esposa, pues si mi esposo que es el pastor se enoja, pues qué esperanza tenemos los demás. No, pues yo también me voy a enojar, acá pues ya me está dando el ejemplo. Y en verdad, amados hermanos, aunque eso representaría un pecado para ella y una condenación para ella, nosotros somos participantes de ese tropiezo porque no estamos amando en la verdad como el Señor nos ha mandado. El Señor dice, no trates ásperamente a tu mujer. Si la tratas ásperamente, no estás amando en la verdad, y el fruto entonces va a ser que no hay paz, como vimos ayer, caminos torcidos, no conocieron caminos de paz. Esto va a pasar. Y esto es que vivamos conforme al mandamiento, conforme al mandamiento. Vivir conforme al mandamiento es mostrar en vida lo que la palabra dice. Si la palabra dice que las mujeres deben de tener su conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Y eso tienen que hacer. Si el esposo debe de tratar a su mujer con honra, como a vaso frágil, como a coheredera, eso debe hacer conforme a ese mandamiento. Si la palabra dice que tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que ponerla. Si la palabra dice que tenemos que orar, tenemos que orar. Si la palabra dice que tenemos que llevar el agravio, lo llevamos, amados. Por eso dice Juan, mucho me regocijé de ver la gloria de Dios, que andan conforme a su espíritu, conforme a su gracia. Y dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí estaba preparando el apóstol Juan una exhortación. Ya la estaba, empieza con esta gracia y tú dices, wow, qué consuelo, qué ánimo para esta hermana. Pero dice, tus hijos andan bien, tus hijos le están echando ganas, andan en la verdad. Pero yo te quiero recordar a ti, señora elegida, un mandamiento, que nos tenemos que amar unos a otros, ¿verdad? Si cómo se aman tus hijos, si aman a los hermanos. Y te aclaro, señora elegida, que este es el amor, lo afirma el apóstol Juan. El amor es que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Qué hermoso. Esto es lo que viene hablando el apóstol Juan, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero ahora va a tocar un tema el apóstol Juan muy delicado.
muy delicado. La señora elegida andaba fallando en algo muy grave, y era que estaba escuchando a unos engañadores y los recibía en su casa. Y ese problema de recibir en casa a otros con otra doctrina es que si hay otra doctrina, si hay otros argumentos, si hay otro razonamiento, si hay otros principios, el amor ya no se va a dar conforme a la verdad, sino se va a dar ya conforme a la levadura de los hombres que llevan artimañas y llevan otros propósitos, y entonces no va a ser un amor que nos lleve a la vida eterna, porque al principio de estas enseñanzas dijimos que el objetivo del matrimonio era que lleguemos todos a la vida eterna, y de eso dependía que aprendiéramos del Señor. ¿Sí? Por eso qué importante es poder tener esa unidad primeramente con el Señor, y el saber el rol que cada uno, tanto la esposa en su rol como el esposo, tienen delante del Señor. Porque puedo ver aquí la responsabilidad del cuidado y de ese sustento que el varón como esposo le tiene que dar a la mujer, pero amarla verdaderamente en la verdad de Cristo. Y es que esto a veces, cuando los hermanos varones no están siendo enseñados por el Señor, andando rectamente, lo que veíamos todo este tiempo, ¿no? Que amamos al mundo, nos dejamos guiar por nuestras pasiones, dejamos entrar el pecado a nuestro corazón, perdemos el discernimiento. ¿Y qué pasa? Que Satanás se mete a nuestra casa como un lobo y engaña a la esposa, engaña a los hijos. ¿Por qué? Porque la cabeza no está bien delante del Señor. Y muchas veces ya tu esposa, las mujeres, podemos andar en murmuraciones, en chismes, en disensiones, y a veces el esposo ni sabe, ni sabe. Tú te enteras ya por otras personas: oye, y es que mi esposo... Pues sí, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde está esa sujeción también de la esposa hacia el esposo, no? ¿Por qué? Porque el esposo es una parte primordial como cabeza, ¿sí? No solamente es dar órdenes, sino poder instruir a la esposa en ese amor, en esa gracia, con el Espíritu Santo, siempre considerándose a sí mismo, para poder dar esa enseñanza a la esposa, y siempre guiándola a la verdad. No, mi amor, mira, es esto lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos dice el Señor? Perdonar. No hay que pagar mal por bien. Dar siempre bien por mal. Mira, hay que aceptar los juicios del Señor, hay que estar de parte del Señor. Pero muchas veces hay esa separación donde también la esposa puede estar menospreciando el liderazgo del esposo, ¿no? Claro, sí, eso es un problema muy grande. Ya se mete el desorden completamente, y ya se vuelve entonces una guerra, una división, y lamentablemente ahí es donde la falsa doctrina entra, y de repente ya tocan a tu puerta los testigos en Jehová y te empiezan a convencer, y al rato ya tu cara se te hace más ruda, ahora ya empiezas otras falsas doctrinas, y si antes había problemas, los problemas se van a agravar, porque lamentablemente una mala enseñanza es como una bola de nieve, hermanos. Es como una enfermedad que va corrompiendo el alma. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo único que puede contrarrestar la maldad, la única medicina contra la maldad, es la palabra de Dios. Es el verdadero evangelio. Es la palabra santa que no está adulterada. Entonces, como decía mi esposa, qué tremendo es que el varón pierde ese cuidado de su casa, pierde esa responsabilidad, pierde ese amor, porque no conoce la verdad y no está luchando con las armas de justicia. Y la mujer también no puede llegar a ese conocimiento, no puede llegar a esa libertad, y empieza a escuchar otras prédicas de quién sabe quién, o empieza a escuchar las enseñanzas de la comadre, y es víctima de la falsedad, es víctima de otras doctrinas, deja entrar a su casa otras corrientes, otras personas, otras cosas, como dice mi esposa, ya anda en chismes, ya anda en pecado, y el pecado es un velo sobre la visión de las personas. ¿Y quiénes son los primeros que van a padecer? Los hijos. Los hijos, amados hermanos, lamentablemente los que llevan todo el fruto es en los hijos. Sí, aquí Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona del marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y de repente el esposo se descuida espiritualmente y mejor ya no le digo nada.
a mi esposa. ¿Por qué? Porque ahorita me va a hacer un pleito, ¿no? No, no, hombre, no. Ahorita va a empezar a gritar y me va a empezar a manipular y voy a empezar y pierdo ese control, ¿no? En caso de los esposos, ¿no? Así es. Pero es bien importante ese cuidado del esposo hacia la esposa, en amarla hacia la verdad, llevarla a esa prudencia. Mira lo que dice las mujeres, lo que dice la palabra de cómo debe ser una mujer con un carácter afable y apacible. Espera en el Señor, fortalécete en el Señor. Pero si no tenemos ese cuidado de los esposos, a veces la esposa es la que tiene que guiar al esposo, porque el esposo es el que anda a veces en el mundo, ¿no? Pero qué importante también el ministerio de la mujer en su casa, claro, ¿no? Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero ¿cómo vamos a tener sabiduría si no tenemos un corazón recto, si no le creemos al Señor? Sí, correcto, estamos totalmente de acuerdo. Pero miren, y chequen, amados, fíjense este pequeño detalle del apóstol Juan, que era el anciano, ¿eh? Miren, ya cuando estemos en el cielo, si Dios nos presta vida que lleguemos, vamos a preguntarle al Señor si la esposa elegida tenía marido, ¿verdad? Vamos a preguntar si la señora elegida tenía marido, no sabemos qué edad tenía, ¿verdad? ¿Por qué no le escribe al marido, hermanos? ¿Por qué no le escribe el hermano Juan al esposo, ¿verdad? Es decir, hermano, ten cuidado de tu casa porque tu mujer está recibiendo a otros extraños. Bueno, a lo mejor era viuda o no lo sé, pero hay algo también espiritual muy importante, que es que la mujer es una maestra del bien que enseña a sus hijos. En la Escritura, el ministerio glorioso de la mujer es educar, formar a los hijos que sean buenos creyentes, como la mamá de Timoteo, como la abuelita de Timoteo, como María con Jesús, como Ana con Samuel, que desde que lo destetó a los 3 años se lo entregó al profeta, y así grandes mujeres, amados hermanos, que tienen esa labor de estar en casa, fomentando esa sabiduría y esa doctrina a los hijos, y también siendo un soporte para el esposo. Y es lo que decía también mi esposa, qué tremendo, amados hermanos, cuando la mujer también pierde ese cuidado de su casa, cuando pierde esa sabiduría con la que está construyendo su casa. De repente se hace una bola de nieve, se hace un boliche, y el pecado del varón ya repercute en el descuido de la mujer, y la mujer también no sabe qué hacer, no se ponen la armadura y empiezan a ser arrastrados por Satanás, por los dardos de fuego, y la mujer descuida su casa, y eso va a ser en perjuicio de sus hijos. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Juan? La preocupación del apóstol Juan es que las amarguras, la falsa doctrina que podía escuchar la señora elegida, iban a echar a perder el fruto de sus hijos, porque sus hijos andaban en la verdad, estaban aprendiendo bien, pero de repente dejó ella pasar a su casa la amargura, el pecado, y invita a unos que venían predicando otro evangelio diferente, y le empezaban a compartir la palabra. No, fíjate que el Señor es espíritu, que nunca vino en carne, y que acá... Y ella, ay, no me digas. Y eso iba a desembocar en que sus hijos perdieran esa gracia y se corrompieran y dejaran el amor de Dios. Era muy grave lo que estaba pasando. Y Juan exhorta a la hermana y le dice, tengo muchas cosas más que decirte, pero no las voy a escribir, quiero decírtelas cara a cara. Era una exhortación grande, amados hermanos, porque era muy delicado lo que estaba pasando en esta mujer, que con un descuidito podía haber dejado entrar la tragedia en su casa. Y es mucha responsabilidad. Miren, amados, los que vamos a dar cuenta somos los varones, definitivamente, pero la que es la autora material de que los hijos se pierdan es la mujer, porque una mujer que anda en amargura, que ya perdió el evangelio, que ya perdió la sensatez, le va a transmitir todo a los hijos. Mamá, ¿qué tienes? Ay, que tu papá es un ingrato, porque mira acá. Mamá, pero no, mi papá es un hombre de Dios. No, ¿qué hombre de Dios va a ser? Si fuera un hombre de Dios, estaría aquí en su casa. Y los hijos empiezan a contaminarse con la amargura y el falso evangelio, porque, oye, mamá, pero él ve la palabra. No, que la palabra no es eso, hay que vivir la vida, hay que echarle ganas, Y entonces los hijos se van a perder. Los hijos se van a perder mucho por la responsabilidad de la mujer, porque aquí lo dice el apóstol Juan. Estaba tan preocupado que sus hijos, que andaban bien, que andaban llenos del Espíritu, pero habría que preguntar qué pecado tenía la señora elegida, porque dice, muchas cosas te quiero decir,
te quiero escribir, pero no te las voy a escribir, te las voy a decir cara a cara. Seguro le iba a exhortar. Alguna amargura en su corazón, había descuidado esa palabra de vida, porque le dice, fíjense lo que ya estaba pasando con la señora elegida, ya se había desviado de la sincera fidelidad a Cristo, porque le dice, versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiráis galardón completo. Dice, versículo 7, voy a leer otra vez, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cualquiera que dice, mirad por vosotros mismos. Mira, señora elegida, te ha costado mucho trabajo compartir el evangelio verdadero a tus hijos, andar en la verdad, y la verdad va a producir ese amor, va a producir ese fruto, esa buena relación en el matrimonio, esa buena relación con tus hijos. Pero una falsa doctrina te lo va a echar todo a perder. Termino esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Se lo digo a la señora, El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa. O sea, la hermana ya había recibido en casa y ya estaba por ahí perdiéndose. Sí, cielo. Y qué importante es poder cuidar nuestro corazón, porque cuando el esposo también anda mal o en sus momentos de debilidad, nosotras debemos de tomar esa armadura y fortalecernos en el Señor, como veíamos ayer en la palabra. O sea, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Aquí el punto es que muchas veces nosotros le huimos al dolor. Así es. Y bienaventurados los que sufren por causa de Cristo. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros para pensar en los demás, a quién mi amargura, si yo no cuido mi corazón, mi amargura le puede afectar a los que están cerca de mí. ¿Quiénes son los más cercanos? Mis hijos, ¿no? Y de repente esto yo ya lo comento con una persona, ya lo comento con otra, y empiezan a dar sus puntos de vista, y cuando vi yo ya me perdí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto te desvía de la verdadera fidelidad de Cristo y del rol que tienes como esposa. Dejamos de valorar el ministerio tan importante de la mujer en su casa, en su hogar, con los hijos, porque ahorita ya está eso muy corrompido. En el mundo la mujer luchona, la que trabaja, la empoderada, la que le da sustento a sus hijos, y la super maquillada y super zapatillas y super emperejollada, esa es la que sale adelante, ¿no? Y los hijos pues reciben celulares, reciben ropa, reciben buenos colegios, pero la atención no están con ellos. Sabiduría. Es sabiduría humana, ¿sí? Cuando nuestro principal ministerio es la crianza, hacia dónde estamos lanzando a nuestros hijos, como dice la palabra en el Salmo 127, ¿no? Que cosa de estima es el fruto de nuestro vientre, y como saetas en manos del valiente, así son nuestros hijos en manos, en nuestra juventud. ¿Hacia dónde estamos lanzando hacia nuestros hijos? ¿Estamos teniendo el control de ellos? ¿Qué les compartimos, por ejemplo, no? Cuando ya estamos, ya no estamos discerniendo, estamos en el mundo. Ay, di un chistecito, ¿no? Ay, mira el chistecito, hijo, mira el chistecito, un chistecito que no le agrada a Dios, o cosas de vanidad. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando del Señor. ¿Qué les estás dando a tus hijos? ¿Qué de bueno? ¿En qué les estás edificando? Y solamente esto es lo que acarreó una amargura, ¿sí? En este caso con el esposo, acarreó una amargura. Y esto no solamente es en el matrimonio con el esposo, ¿no? Que con el esposo yo creo que es lo más grave y donde más afecta, pero esto también puede pasar cuando tú tienes amargura contra los demás, contra algún familiar, contra tu padre, contra tu madre, contra tu hija, contra tu yerno, contra tu nuera, contra el hermano de la congregación. La amargura roba, la amargura es un veneno que no solamente te afecta a ti, sino afecta a los que están a tu alrededor. Es un veneno mortal, y al ratito hay otros débiles que están participando de tu pecado.
¿Qué daño hace todo esto? Y qué importante el ministerio de la mujer cuando se guarda y cuando entrega sus cargas al Señor, tomando la aflicción de Cristo. Porque también el Señor nos dijo que una parte de sus padecimientos también, o sea, si Él padeció, también nosotros íbamos a padecer. Amén. Por amor a Él. Pero la falsa doctrina, la doctrina moderna, que no es conforme al Evangelio, nos dice, no, tú sé feliz, todo es felicidad, todo es que tú estés bien, tu bienestar. Pero también hay aflicciones en el Señor, también hay cosas que tú tienes que morir a ti misma, que tienes que dejar, que no vas a sentir hacer, por amor al Señor. Amén. Es una batalla que hay que ser valientes para enfrentarla, amados hermanos. Por eso se nos dio una armadura. Y esa armadura tiene que guardar primeramente nuestra mente, nuestro corazón, con los razonamientos del Evangelio, de la palabra. Y si no somos sabios para andar en esta verdad, el amor de Cristo no se va a manifestar con el poder que el Señor ha mandado. Miren, amados, ahorita estamos viendo un ejemplo. Dicen los expertos acerca de esta pandemia que tenemos un virus altamente contagioso que, por lo regular, potencialmente contamina a 8 personas. Amados, ¿no nos maravilla? Porque la amargura contamina más rápido que el coronavirus. La amargura en la congregación, se empieza el problema en la casa, luego se va con los hijos, luego se va con los hermanos, luego se va con la familia, y cuando acuerdas ya es un pleitón de toda la congregación. ¿Y por dónde empezó? Porque alguien no se puso la amargura. La armadura, perdón, no se puso la armadura, perdón. Más bien se puso la amargura, porque no cuidó su corazón, porque no estaba amando en la verdad, porque no estaba teniendo esa comunión con el Señor, limpiando su pecado, fortaleciéndose con Él. Bien lo dijo el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Y este testimonio del apóstol Juan, nuestro hermano y apóstol Juan, qué tremendo, amados hermanos. Y qué importante entender que el amor viene de la base del mandamiento. El amor es conforme a Cristo, no conforme a nuestras ideas, a nuestras emociones. Por eso decía que cuando el amor es conforme a Cristo, lo puede todo. No depende de nada humano, no depende de ninguna circunstancia ni del otro. Y dice, ¿quién te va a separar de ese amor? Peligro, muerte, espada. Tu marido o tu esposa te va a separar de ese amor. Algún problema fatal, que no haya dinero, que no haya X o Y, alguna pasión te vas a... No, amados hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada, ni principados, ni potestades, no nos pueden separar de ese amor, porque es un amor fiel que se dio, que Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario, y Él nos amó primero para que podamos nosotros ser participantes de ese amor, porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Cristo. Pero el problema, amados hermanos, es cuando nosotros dejamos entrar otros pensamientos, otras doctrinas, otros juicios, y juzgamos las cosas diferente, y lamentablemente, por no estar en la verdad, el amor no se va a manifestar, el amor no va a ser fuerte, y el matrimonio va a colapsar, porque no va a tener un propósito de vida eterna, amados. Y esto es importante, y hay que arrepentirse, y hay que ser honesto. Y hay evangelios, amados, que toman en poco el fruto del pecado. O sea, sí pequé, ¿y qué? No, pues ya me perdonó el Señor. Sí, pero dice el profeta Isaías, vamos a verlo, Isaías 1, ya estamos terminando. Ya no sé, se nos fue rapidísimo el tiempo. Para la gloria del Señor, cuando uno habla del Señor parece que son 10 minutos. Miren, amados, Isaías capítulo 1 dice la palabra, cuando el Señor por boca del profeta Isaías trae este juicio sobre Judá, sobre Jerusalén, le dice el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1 de Isaías, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. No se trata nada más de ya te pedí perdón y ya, ¿no? Ya me humillé, ya te pedí perdón, ¿qué quieres? Bueno, que restituyas,
que muestres frutos de arrepentimiento, que pegues lo que rompiste, que vuelvas a edificar lo que tiraste, ¿verdad? Porque es lo que espera el Señor. La buena noticia es que esto lo haremos con la ayuda de Cristo en nosotros. Restituir al que hemos agraviado es lo más difícil. ¿Cómo restituyes a los hijos tanto daño en sus corazones? Es muy difícil. Hijos se apartan del Señor por la amargura que vino del matrimonio, principalmente porque por ahí el papá no cuidó a la mamá y la mamá no cuidó su corazón, y los dos participaron. ¿Y cuál es el fruto de los hijos? Andan en el mundo apartados. Y de ahí, amados, hemos hablado, bueno, no en este foro, hemos hablado de las mujeres pastoras, ¿verdad? Que no es bíblico, porque Dios le dio a la mujer otro trabajo, yo creo que más importante, que el de ejercer este ministerio, ¿verdad? Sin menospreciar ninguno. Pero lo digo de esta manera porque es un trabajo muy importante criar a los hijos. Llevar la casa con sabiduría es vital para la vida de la iglesia. Pero ahí están las mujeres haciendo cosas que no les corresponden y andando en los ministerios, y sus hijos en las drogas, sus hijos en el mundo, sus hijos apartados, amados hermanos. ¿Por qué? Porque vieron en casa el desorden, porque no conocieron el amor de Cristo conforme a la verdad, porque ya están como apostasía, ya están bien chocados, ya no creen en el Señor. Y hay un dicho en el pentecostalismo que lo escuchábamos mucho, que decía: hijo de pastor, lo peor. ¿Por qué? Por tanta levadura, por tanta necedad, por tanta mentira, y no se da el amor, el fruto en el matrimonio con un amor de verdad, y los hijos, ¿verdad? Simplemente ya no creen y ya hacen un anticuerpo ante la palabra y andan en el mundo. Pero el Señor, amados hermanos, con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros así, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. ¿Y qué tenemos que hacer, amados hermanos, si hemos caído en esto? Vamos a Hebreos capítulo 4. Amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, ya dijimos, bueno, pastor, pues sí, esto sí es así, me pasa esto, ¿qué hago? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es algo muy sencillo, amados hermanos, algo muy sencillo. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. Mira, amado hermano, el Señor no te va a dar, te va a dar sin reproche. El Señor dice: venid a mí. El Señor dice: los cansados y trabajados, vengan a mí. Él no nos va a destruir con su ira, no nos va a destruir con su justicia, porque Jesucristo vino a darnos una oportunidad, y en eso tenemos confianza. Nos podemos acercar confiadamente, aunque hayamos pecado y aunque sabemos que andamos mal. Pero si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vean esta oportunidad hermosa, amados. ¿Y por qué no estamos haciendo esto? Si sabemos que andamos débiles, que andamos mal, solo lo que tenemos que hacer es entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, esto es glorioso, es importante. Es que entremos nada más confiadamente para alcanzar gracia. Señor, perdóname, necesito de ti, no me he cuidado, no me he puesto la armadura, me he dejado engañar, me he amargado, he aceptado otras ideas, he comprado otro evangelio, no he sido conforme a tu bendito mandamiento, he sido áspero con mi esposa, he sido desatendido en mi casa, he hecho mal, ando en pecado, ando mal, ayúdame, ando mal. El miércoles veíamos la enseñanza, nos compartía el hermano Cres de la Ciudad de México, que la primera condición para que Cristo nos fortalezca es reconocer que somos débiles. Para que el Señor actúe en nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él, que no podemos sin Él. Y a veces nuestra soberbia nos impide esto. Y luego dice otro texto más adelante en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice, por tanto, capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero.
No le ocultemos nada al Señor. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe que hemos pecado, Él sabe que no queremos nada con Él, Él sabe que nos hemos alejado y no hemos perseverado en su doctrina, pero el Señor nos ha amado tanto y nos dio la oportunidad de que vayamos a Él con corazón sincero, que no le ocultemos nada, que no le tengamos temor, vayamos con confianza a recibir su perdón, a recibir su fuerza, a recibir su gracia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de que el Señor nos va a ayudar, de que el Señor nos va a cambiar, de que nos acercamos al Dios vivo en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, arrepentidos, Señor, límpiame, entiendo que estoy mal. Y lavados los cuerpos con agua pura, amados hermanos. La palabra de Dios es esa agua pura que nos limpia. Es esa agua pura que nos purifica, que nos hace regresar al Señor. Su palabra nos prepara, amados hermanos, para recibir sanidad, restauración, volver al camino. Por eso dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos con corazón sincero, mantengamos firme, echémosle ganas. Y ven lo que dice aquí el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cuánto más en el matrimonio? No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Qué importante el congregarse, qué importante es permanecer firme, recibir esa gracia del Señor para tomar fuerza, para tomar consejo, para tomar aliento. Palabra de Dios bien entendida. Le pregunto al pastor, pido consejo al pastor sobre el texto que escudriñé, pido consejo al pastor. Hay hermanos de confianza, hermanos maduros, les comparto también, para que podamos nosotros fortalecernos, para que podamos permanecer firmes en la convicción de nuestra santidad, la convicción de nuestra elección, que es el Señor, sino exhortándonos, porque el Señor ya viene, amados hermanos. Ya viene, va a ser muy feo que nos lleve y nunca disfrutamos de su gracia, nunca compartimos el amor en el matrimonio, nunca permanecimos en unidad con Él, nunca permanecimos cerca de Él y no supimos lo que era permanecer cerca del Señor. De oídas le oímos, pero nunca nuestros ojos le vieron. Amén. Y es bien importante, hermanas, que cuando nosotros estamos recibiendo del Señor y estamos acercándonos al Señor con corazón sincero, como dice aquí su palabra, en plena certidumbre de fe, realmente le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es mi papel como hija tuya, como esposa, Señor, en el ministerio que tú me pusiste? Porque mira, hermana, muchas veces nosotros llegamos al matrimonio con muchas situaciones del pasado, con muchas áreas de carácter, enseñanzas que quizás recibimos de nuestros padres. Si nuestros padres gritaban, nosotros aprendimos a gritar. Si nuestra mamá era la que mandaba, nosotros también lo hicimos. Si eran rudos, lo que vimos en casa, eso lo aprendimos, hermanas. Y de repente, hablando de las hermanas que tienen esposos piadosos, ¿no? No me refiero a personas que no tengan errores, porque perfectos vamos a ser cuando ya no tengamos este cuerpo de pecado corrompido, ¿verdad? Y el Señor pues tomará nuestro espíritu y será nuestro cuerpo de una forma diferente. Pero mientras estemos en este cuerpo, hermanas, vamos a tener errores, y nuestros esposos también, porque son seres humanos, ¿sí? Pero en nosotras está el confiar en Dios y el ver al Señor en ellos. A nosotras nos conviene, hermanas, que ayudarlos en ese liderazgo, ayudándolos e impulsarlos a buscar más del Señor, porque esto nos beneficia a nosotras. Cuando un hombre, cuando un esposo está ejerciendo su llamado en cuanto a la esposa que le tocó, la sustenta, la cuida conforme a la verdad. Y esto, hermanas, muchas veces a nosotras nos va a doler, porque tu esposo quizás te diga, no grites así, no te comportes así, mira, trata bien a los niños, no te enojes, usa la vara con sabiduría, por ejemplo, sé prudente, y es todos los días, ¿sí? Pero ¿saben qué, hermanas? Cuando nosotros aprendemos a ver al Señor en ellos, llega un momento en que lo agradecemos. Agradecemos la bendición que tenemos de tener un esposo conforme a su palabra.
Quitémonos, hermanas, el concepto de los maridos en el mundo, los maridos terrenales, lo que aparentemente a nuestros ojos y a nuestros sentidos es bueno y es bonito, porque eso, hermanas, perece, eso no sirve para la vida y a la piedad, eso no nos ayuda en nuestra salvación. Es una bendición, hermanas, poder estar unidas a Cristo y poder ver las cosas como Dios las ve. Porque, hermana, solamente una cosa es importante: obedecer al Señor y sus mandamientos, ¿sí? Porque eso es todo del hombre. Seamos buenas ayudas idóneas y perseveremos en esto. Y si tenemos esposos que no son creyentes o esposos que son débiles en la fe, oremos, hermanas, porque hay una promesa que el Señor aquí dice: porque fiel es el que la prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y hay una promesa que por la conducta de las esposas los maridos serán ganados, hermana. Pero esto implica que tú cruces y pases por la puerta de la muerte a ti misma, la puerta de la aflicción, que soportes el dolor, porque eso tiene que ver con morir a tus pasiones. Al momento tú no vas a ver el resultado, pero va a llegar un momento en que lo vas a ver. Si tú mueres a ti y dejas que Cristo obre y te plantas en esa fe, y verás las maravillas del Señor en tu casa, no solamente en tu esposo, en tus hijos. Pero hay que plantarse en la fe, hermanas, dejar de ver tanta telenovelas, revistas de moda, el Facebook, ¿qué páginas ahí vemos? ¿En qué perdemos el tiempo? Porque muchas veces, aunque trabajamos en la casa y somos hacendosas, somos ociosas espiritualmente. Hay que ver eso, hermanas, para que podamos llevar a cabo esta tarea. Y entonces el poder y la gloria de Dios se vea en nuestra casa y podamos ser esas mujeres que verdaderamente son corona para el esposo, que verdaderamente bendicen, edifican la casa. Amén. Pues gloria a Dios, amados hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. La gloria sea para el Señor, amados, pues tenemos mucha tarea en poder meditar en esto con toda humildad, la gracia de Cristo. Pues hemos sido nosotros también muy bendecidos con estas meditaciones en la palabra del Señor acerca de estas cosas. Y bueno, amados, esta semana, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es el último día de la semana. Vamos a volver a reiniciar los estudios el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya vamos a entrar a otro tema. Ahorita vimos el tema de la unidad con Dios, la unidad entre el cónyuge, la unidad entre nosotros. Y después ya veremos la siguiente semana otro tema, amados, ya les estaremos comentando. Y bueno, amados, pues la gloria sea para el Señor, que esta semana nos permitió poder reunirnos en este foro. Le damos toda la gloria a Cristo, y si Él nos permite, el siguiente lunes vamos a retomar las enseñanzas a las 10 de la noche. Vamos a orar y después vamos a enviar los saludos. ¿O primero enviamos los saludos? ¿Qué será bueno? Primero los saludos. Bueno, el hermano Jorge Blanco y su esposa, ¿verdad? Manda saludos allá en Boca del Monte. Gracias a Dios, hermanos, qué gusto. Nuestra hermana Daira Trejo, allá en Tantoyucan, ¿verdad? Veracruz, un abrazo, qué gusto saludarlas. Nuestra hermana Leti, hermana, muchas gracias, como siempre, una alegría saludarla. Nuestra hermana Grisel, que está aquí con nosotros. Es que mi esposa entra para ver el sonido, como si está funcionando bien. La hermana Blanquita, hermana, un abrazo, aquí de Córdoba, Veracruz, para la gloria del Señor. El hermano Andrés de Playa del Carmen, hermano, gloria a Dios, qué alegría saludarlo. Nuestra hermana Aurora de aquí de Córdoba, hermana, muchas gracias, con su esposo Alejandro, ¿verdad? Gloria a Dios, saludos, hermanos, Alejandro y Aurora. Al hermano Jorge lo saludamos, al hermano Andrés también, la hermana Leti igual, la hermana Irma Lara, ¿verdad? De Playa del Carmen, un saludo grande, hermana, gloria a Dios. El hermano Roberto de aquí de Fortín, ¿verdad? De Fortín, Veracruz. Un abrazo, amado hermano, saludos a su esposa, bendiciones, hermano Roberto, la hermana Noemí. Nuestra hermanita Michelle, gloria a Dios, hija, qué bendición que pues a tu edad estés preocupada por estos temas, gloria a Dios, qué alegría, te estés preparando bien para la gracia del Señor en toda palabra.
Nuestra hermanita Rosy, ¿verdad? Saludos a su esposo Eder, aquí en Córdoba, Veracruz. Nuestra hermana Sarita, hija, qué alegría también, una joven, ¿verdad? Muy dispuesta a estar escuchando la palabra de Dios. Muy bien, hija, qué bendición que estés perseverando. Ya saludamos al hermano Andrés, al hermano Roberto. Nuestro hermano Luis Alberto de Lima, Perú. Hermano Beto, una alegría, muchas gracias, hermano, por estar al pendiente. Saludos a su esposa, a sus hijos, un grande gozo el poder saludarlo. Nuestra hermanita Aurora, hija de la hermana Blanquita, hija, qué bueno que te estás preocupando también por estos temas, bendiciones. Y nuestra hermana Dalia de Playa del Carmen, y Memol, su esposo, Memotl, ¿verdad? Dalia y Memol, un saludo, qué alegría saludarlos, gracias por estar al pendiente de las transmisiones. Y bueno, amados hermanos, muchas gracias a todos. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar para que Él nos guíe, nos ayude en este tiempo. Bendito Dios de la gloria. Señor, gracias, Padre, por permitirnos entrar confiadamente al trono de tu gracia, haber recibido esta agua que nos ha limpiado, Señor, de nuestra mente, de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestro corazón necio. Esta palabra ha sido un bálsamo, Señor, un agua limpia que ha limpiado esos pensamientos que se querían alejar de ti y los ha llevado cautivos a la obediencia a Cristo. Gracias por esta meditación. Ahora ayúdanos a poner por obra todo esto que hemos aprendido de ti. Ayúdanos a cuidar la doctrina para que el amor se manifieste según tu verdad, conforme a Cristo. Ayúdanos a ser de buen testimonio delante de los que están a nuestro alrededor, principalmente delante de ti, Señor, que todo lo ves, y de los demás, Señor. Haya gracia delante de ti y de los hombres. Ayúdanos, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos han escuchado. Señor, prospérale sus vidas, sus matrimonios. Ayúdales, Padre, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendícelos a ellos, a sus hijos, a sus padres, a todos, Señor. Por favor, que descansen bien. Guárdalos en este tiempo de estas plagas, Señor. Ayúdanos a tu pueblo, ayúdanos a sus hermanos, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Te pedimos que si tú nos prestas vida, Señor, nos permitas el próximo lunes, Señor, volver a conectarnos, que haya internet, que haya estos medios, que haya el tiempo, que haya la palabra, que haya Amén. todo. Señor, que el próximo lunes sigamos con hambre y sed, deseando, Señor, esta palabra de vida. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Recordamos la programación, cielo, para el día de mañana. ¿Qué tenemos? Mañana tenemos a la 1 de la tarde nuestra programación por este medio, con temas generales de la palabra de Dios, y a las 8 de la noche nuestra videoconferencia congregacional. Así es, también con un tema muy, muy hermoso. Si Dios nos presta del vida, Señor. si el Señor nos permite, ¿verdad? Nos permite hacer esto. El sábado es un día de descanso, para descansar un poquito la garganta, estar en oración y seguirnos alimentando del Señor. Y el domingo tenemos el culto a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. 5 de la tarde. Gracias a Dios, amados. Saludos a los hermanos allá en Lima. De verdad que es un gozo muy grande, siempre una nostalgia hermosa, un amor grande por los hermanos de allá de Perú. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias por estar al pendiente. Los hermanos en todas las partes, aquí en Córdoba, allá en Playa. Ha sido una alegría también recibir hermanos de Playa. Nosotros estuvimos allá, muy bonito por allá, Playa del Carmen. Pues cuando estamos en el Señor, todos los lugares son bonitos. Amén. Pero un abrazo, un saludo muy especial a todos, hermanos, a todos los que nos están escuchando allá en Huatusco, en Manita Leti, en Boca del Monte, ¿verdad? Un lugar muy bonito, ¿verdad? Privilegiados. Amén. Hermanos que viven por allá. Amén. Gracias a Dios, todos en el Señor, amados, somos muy bendecidos. Amados, muchas gracias, bendiciones a todos, cuídense mucho en el Señor, encomiéndese al Señor siempre sus caminos, su vida, y permanezcamos en la gracia de Cristo. Un abrazo, amados hermanos, y que pasen bonita noche. Bendiciones, hermanos.